Hola, me llamo Jake and this is mi experiencia en lengua meeting. Mi instructor es Luis Zambrano de Ecuador. Tiene 25 años de Ambato, Ecuador. Mi instructor es muy divertido y siempre comenzó y conversar con una risa. Llegué y esto sin saber mucho sobre Ecuador, pero ahora estoy bien informado. Son el primer país a reconocer los derechos de la naturaleza. El Ecuador como a través de Ecuador. Alguna vez no conocieron a nadie de Ecuador. Tengo un amigo que vive en América del Sur. ¿Qué ropa la recomendaciones? La ropa hoy en Ecuador se describe como hombres en regiones costras usan comunicar guaberas, una camisa holgada que a menudo toma el lugar de una chaqueta, mientras que las mujeres suelen vestirse con vestidos largos. A mi entrenador le gusta usar ropa similar a la mía, usa Nike, usa Adidas, como yo. No usa ropa cara. ¿Cómo era ese lugar? El recién no es común en todo Ecuador y no hay bien decida de dónde es. La deforestación es un problema importante en Ecuador. Está armiendo la selva Amazonia. La mayoría de las personas vivían en Ecuador en automóvil para distancias más largos en autobús. Los ciegos populares de ecoturismo en Ecuador son Galápagos y el bosque de Mashpi. Estos lugares son famosos por su diversidad. A Luis no gusta el ecoturismo, que esos ruinas de vida para la gente local. Como era vida que fin te dejó atrás. Después de la pandemia COVID-19, la inmigración en Ecuador fue dividida por personas que buscan trabajo. El conflicto en Colombia también hace que la gente migre. ¿Qué pasará cuando se creó la obra de arte? El monumento favorito de mi instructor en Ecuador es la Virgen del Panecillo. Luis recientemente lo visitó con la familia. Luis me habló sobre el Museo Templo del Señor Ortega María y cómo fue importante para la historia de Ecuador. Prefiero las obras de arte de arquitecto porque siempre son hermosas, las de América y en Ecuador. El artista favorito de mi instructor es Oswaldo Guezmin. Luis habla sobre el interesante estilo y su importancia para la historia del Ecuador. A Luis gusta aprender historia sobre las primeras repúblicas del Ecuador, estudia a todos los líderes y cuán corruptos eran y también estudia el arte de esa época.
This is my reflection. Before I met Luis, I was really lost and clueless in Spanish. I didn't know if I was going to be able to point out small details and be able to effectively communicate in Spanish. However, I met Luis, and ever since that, things changed. He made learning Spanish fun. I enjoyed it. I did have my ups and downs. Like, of course, no one's gonna hop into it and have it easy, especially over distance. But I mean, there was probably like around like week 4, week 5, and I just missed my previous session. I really sat down and I really got to grind, and it all opened up to me. It was fun. It was, hey, I was doing stuff that I was saying things, I was communicating in which I never thought I would be able to communicate, especially in Spanish. So Spanish too, and I'm graduating in December, so hopefully I'll be able to go out in the real world and effectively not communicate so much, but able to pick things out in different sentences and be like, hey, I know what that is. Hey, I know what that is, and be able to really, find out the meaning behind what they're saying. So yes, I really had fun, and thank you, Luis.